Hola, en el video de hoy te voy a explicar cómo puedes clasificar texto en Python según géneros literarios o palabras que salen dentro del texto. Y en este caso lo voy a explicar con tres ejemplos, uno con texto de ciencia ficción, otro de un texto romántico y otro de un texto de historia. Entonces, antes de comenzar con la explicación de este video, te recomiendo que veas el anterior, que es bastante corto, donde explico qué es la normalización de texto, en qué consiste y además que todo esto de acá lo vamos a utilizar para terminar de implementar, en este caso, la clasificación de texto. En pocas palabras, la normalización, la idea es que le pasamos un contenido que va a ser el archivo de texto que queremos leer, por ejemplo, un texto romántico primero, y al pasarle el contenido va a tener muchos signos de puntuación, palabras con minúsculas y mayúsculas, espacios que no necesitamos, números y otras cosas más. Y como no necesitamos nada de esto, necesitamos un archivo plano donde podamos trabajar de forma más sencilla. Y lo que va a hacer esta función es eliminar todo lo innecesario y nos va a devolver el mismo archivo, pero ya todo corregido, todo en minúscula, todo limpio, se podría decir. Una vez realizada la función, lo que vamos a hacer es crear una variable result y le vamos a asignar, aquí llamamos a la función normalizar y le pasamos el texto que queremos, ¿no? Que aquí le llamamos contenido, ¿ya? Entonces le pasamos eso y nuestra variable result va a contener ya todo el texto limpio. Una vez que hayan hecho eso, bueno, vamos a probarlo antes de seguir con la explicación. Aquí tengo mis tres archivos para hacer la prueba. Lo que voy a hacer es cambiarles de nombre, ya que sus nombres son muy largos. Entonces aquí pueden darle a cambiar nombre de archivo y podemos darle a terror, por ejemplo, terror.txt. Y listo. Entonces, una vez que hagamos eso, acá en el código yo utilizaba un archivo 2.txt y ahora lo vamos a cambiar por terror. Lo hacen y ejecutan la celda si están trabajando en Google Colab como yo. Una vez hecho eso, aquí ya les va a decir que la ejecución ha sido correcta y tenemos ya todo guardado en la variable result. Ahora sí podemos pasar a la parte de la clasificación de textos como tal. Primero nos creamos listas de palabras que creamos que van en cierta categoría. Por ejemplo, ciencia ficción. Yo me creé esta variable, que es el nombre que yo escogí, y en esta variable guardé una lista con varios nombres o varias palabras que pienso que pueden salir en un texto de terror. Por ejemplo, la palabra monstruo, mis textos están en inglés, por eso las palabras están en inglés. En caso de que tu texto esté en español, tú ya cambias las palabras de acuerdo a tu texto. Y también recomendarte que mientras más largas sean estas listas, más correcta va a ser la evaluación que hagas con Python. Porque si es que yo hago con 10 palabras, no va a ser muy preciso, ¿no? En cambio, si es que hicieras con una lista de 1000 palabras, sería mucho más preciso. Ahora, un texto de ciencia ficción, yo digo, puede salir la palabra monstruo, la palabra robot, planeta, cuerpo, pesadilla, posesión, científico, islas, no sé. Tú te inventas las palabras que creas que salgan en esos textos o simplemente copias algunas que veas que sí salen en tu texto. Después hacemos lo mismo con romance y con histórico. Como siguiente paso vamos a inicializar las variables para la categoría y el porcentaje. Entonces aquí creas una variable llamada categoría y la vamos a inicializar como known, ¿ya? Porque no necesitamos que tenga nada adentro todavía. Creamos la variable porcentaje y después ya vamos con la función de clasificar texto. Como puedes ver, está tabulado, entonces todo lo que está acá hasta aquí abajo es la función de clasificar texto. ¿Qué va a recibir nuestra función? Va a recibir como parámetro un texto, que ya tenemos el texto listo, que va a ser el que está guardado aquí como en la variable result. Y creamos un score o una puntuación para cada categoría que necesitemos. Como yo tengo tres categorías, por ejemplo ciencia ficción, romance, histórico, me creo tres categorías y a todas las inicializamos con 0. Es decir, les asignamos ese valor, ¿no? Valor de 0. Después podemos proceder a recorrer las palabras en el texto y actualizar las puntuaciones. ¿Cómo recorremos? Ya debes conocer lo que es una función for, que sirve para iterar. Entonces vamos a iterar para cada palabra en el texto que le estamos pasando, que va a ser result, y vamos a hacer un split. Entonces directamente le pasamos el texto a la función y con esta función split, en cada iteración que hagas con el for, en la primera iteración va a agarrar solamente la primera palabra de todo el texto, ¿ya? Y el split lo que va a hacer es dividir el texto en
en palabras simples, ¿ya? O sea, una palabra. Entonces cada una de esas palabras le llamamos word y en la primera iteración se va a fijar si es que esa palabra se encuentra en la lista de ciencia ficción, de las palabras de ciencia ficción que nosotros hemos definido acá. Si se encuentra esa palabra, le va a aumentar un punto a la puntuación de que sea de ciencia ficción. Una vez que termine de ver todas las palabras, si es que están en la de ciencia ficción, ya vamos a tener un valor acá en nuestra puntuación que va a ser, por ejemplo, 10, no sé. 10 va a estar en ciencia ficción. Después vamos a tener el if, que va a ser lo mismo, pero en vez de ciencia ficción se va a fijar en romance. Si es que cada palabra va a comparar, si es que está en la lista de palabras de romance, lo que va a hacer es sumarle 1 también al score de romance. Y va a ser al final lo mismo con la de palabras de historia, ¿no? Al terminar todo este bucle, lo que vamos a tener es que todas estas variables van a tener un número, por ejemplo 15, 5 y 9. ¿Qué quiere decir eso? Que principalmente o en porcentaje, nuestro texto, si es que este va a ser 15, nuestro texto va a ser más hacia el lado de ciencia ficción, ¿no? Y menos romántico y menos histórico. Puede que esto se quede en 0 y va a ser 100% de ciencia ficción. Y por eso te decía que mientras más palabras pongas en tu lista, mejor. Ahora también recalcar que no es una ejecución muy eficiente y también, si te das cuenta, va a recorrer todo el texto 3 veces y si tu lista es muy grande, también va a recorrer la lista 3 veces, ¿no? Lo va a hacer un proceso muy pesado. Después lo que podemos hacer es determinar la puntuación máxima entre los géneros. Entonces solamente creamos una función maxScore. Esta función ya predeterminada de Python, que es max. Abrimos, cerramos paréntesis y al medio ponemos los 3 números que queremos que vea cuál es el máximo. Que estos ya tienen un número cada una de estas variables, ¿no? Entonces lo que va a hacer este max va a guardar ese número en esta variable maxScore. Y por último hacemos un if, donde vamos a comparar si es que la puntuación máxima es igual primero con la Sci-Fi Score. Si es que esta condición se cumple, que aquí ya le dijimos, ¿no? Entre estas 3, ¿cuál es la máxima? En algún caso va a salir Sci-Fi Score. En ese caso se va a cumplir esta condición de que van a ser iguales y va a mostrar, el resultado de la función va a mostrar que la categoría ganadora es ciencia ficción y en porcentaje va a ser esta operación donde básicamente se divide la puntuación entre la longitud de la cantidad de palabras del texto y este segundo parámetro, que es 2, nos dice la cantidad de decimales que queremos de exactitud de la división, ¿no? Bueno, al hacer el round lo que va a hacer es darnos 2 decimales de exactitud y nos va a botar por ejemplo 0.18, que sería 18%, y para que se vea como 18% lo multiplicamos por 100, entonces se va a ver como 18, ¿no? En caso de que no se cumpla esta condición, seguramente es porque la máxima puntuación fue o romance o histórico. Entonces va a hacer la misma comparación otras 2 veces aquí con romance y en el último else va a ser en caso de que sea histórico, ¿no? Porque solo tengo 3 categorías que comparar. Al final nuestra función va a retornar la categoría y el porcentaje. Bueno, acá esta línea puedes saltarla porque es solamente una línea de prueba y vamos a imprimir el texto, tiene el siguiente género y porcentaje y nos va a imprimir directamente lo que nos da la función, histórico y aquí el porcentaje, que sería 4%. Ahora probando con nuestro texto de terror, por ejemplo, que es el que ya teníamos ejecutado aquí, está guardado en la variable result. Lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función clasificar texto, pasarle ese result, que va a ser el texto ya normalizado de terror, y lo que nos va a imprimir es que es ciencia ficción 1%, ¿ya? Eso se debe a la cantidad de palabras, que nuestra lista no está muy exacta. Tal vez muchas palabras de nuestra lista no salen en el texto, pero sí está correcto de que es de ciencia ficción, porque en el texto no sale nada de palabras de romance o de históricas que yo definí. Ahora, ¿qué pasa si es que hacemos lo mismo con los otros? Voy a cambiar otra vez este de la guerra civil. Le vamos a poner como historic.txt y vamos a hacer la misma ejecución pero con otro texto y aquí le cambiamos historic.txt, ¿no? Ahora volvemos a ejecutar el primero, ya se ejecuta correctamente, se va a guardar en la variable result y si ejecutamos esta segunda parte del código, nuestro output ahora es que es histórico 4%.
Esto, bueno, tiene todo el sentido del mundo porque nuestro texto histórico, si lo abrimos aquí a la derecha, tiene muchas palabras de la guerra civil y seguramente se repite alguna palabra de estas que yo definí, como batalla, presidente, siglo, país, por ejemplo, no sé, ley, etc. Y por último vamos a hacer la prueba con el de texto romántico. Cambiamos el nombre del archivo y ponemos romantic.txt, enter. Y acá cambiamos igual por romantic. Lo ejecutamos. Me equivoqué en el nombre. Lo escribí acá como romantic, entonces aquí igual lo vamos a escribir como romantic, por eso no lo leía. Y está ejecutado, y ahora ejecutamos este último y puedes ver que nos sale 11% de texto romántico. Eso sería todo por el video de hoy. Si quieres ver más aplicaciones de la normalización de texto, puedes decirlo en los comentarios, y si se te ocurre alguna forma de hacer este código más eficiente, también leo los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final y espero que te sirva para algún proyecto, ya sea personal o de la universidad o lo que sea. Gracias y adiós.